Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a comenzar la semana hablando de seguridad pública. Vamos a hablar sobre el trabajo que hace la Academia Nacional de Seguridad Pública, pero pongamos algunos hechos en contexto. La inseguridad es un problema que preocupa y ha preocupado a los salvadoreños en las últimas décadas. En sondeos de opinión, debates y hasta en campañas políticas, los índices de criminalidad han aparecido como una cuenta pendiente por resolver. Tras las firmas de los acuerdos de paz, seguridad pública pasó a manos de la Policía Nacional Civil y de instituciones como la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es donde se forman sus elementos. La academia surge durante el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN y fue concebida para formar policías en un país en paz. Pero actualmente El Salvador enfrenta un conflicto social tan grave como el conflicto armado. La violencia se atribuye al accionar de las pandillas que se han extendido en el territorio nacional e incluso a otros países. Esto ha exigido que los procesos de formación de policías evolucionen ante un problema que ha mutado y que ha llevado a fortalecer incluso los mecanismos para evitar que pandilleros se filtren en la academia de la policía. 900 aspirantes a ingresar a la academia han sido rechazados por vínculos con estos grupos. Han concursado no menos de 60.000 personas que han querido ingresar. Cuando ya se les hace el último filtro, que es la verificación de antecedentes, un informe que realiza una unidad especializada en la Academia de Policías Investigadores, no han pasado el filtro, es decir, hay reportes de que probablemente tengan vínculos. Ser agente de la policía es hoy en día uno de los trabajos de mayor riesgo que existe, pues solo en lo que va de 2017 ya suman 25 los policías que han sido atacados por estructuras criminales. Al cumplir 25 años la academia, el presidente de la República dice que se hace lo necesario para enfrentar el flagelo de la criminalidad. Fenómenos que por muchos años no se enfrentaron con profundidad. Hoy lo combatimos con firmeza y valentía. La formación de policías incluye una amplia capacitación en materia de derechos humanos. Este aspecto cobra fuerza porque actualmente se investigan procedimientos policiales en los que se puede haber cometido violaciones de derechos. Esas investigaciones incluso abarcan posibles ejecuciones extrajudiciales sobre las que presionan organismos de derechos humanos que se indaguen. Por el momento tengo 17 casos en investigación, que estamos, espero en los próximos días sacar uno más, dos más creo yo, que van a salir en los próximos días. El tema ha llegado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de denuncias de entidades como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Con estos temas abrimos el espacio de la entrevista de Hechos AM en este lunes. Y esta mañana vamos a conversar con Jaime Martínez, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Señor Martínez, un gusto recibirlo. Muchas gracias, estimados amigos. Gracias por esta invitación a la entrevista de Hechos del Canal 12. Un saludo a toda la audiencia de este canal. Bueno, señor Martínez, comencemos hablando del proceso de formación de policías. ¿Qué tanto ha evolucionado esto desde que se fundó la academia a los tiempos que corren hoy en El Salvador? Porque como decíamos en la introducción, la policía fue concebida para enfrentar un proceso de pacificación, para enfrentar un país en condiciones diferentes a las del conflicto armado. Pero vemos que la situación está tan complicada como durante el conflicto, en este conflicto social, que bueno, lo protagonizan las pandillas. Y la pregunta es, ¿están preparados los elementos de la Policía Nacional Civil para enfrentar los problemas de criminalidad que tiene El Salvador? Sí, por supuesto que están muy preparados, y en cuanto a la formación policial en El Salvador, podríamos decir que han habido diferentes etapas. La etapa previa a los acuerdos de paz, cuando todos recordamos que ser policía no tenía tantas exigencias de nivel académico para ingresar a la institución formadora, que en aquel entonces era el Centro de Instrucción Policial, el CETIPOL, que estaba en Santa Tecla, hablando de la Policía Nacional. No se requería un título determinado, podía tener el 6º grado, 9º grado a lo sumo la persona, y su formación podría limitarse a 3-4 meses de instrucción propiamente, que hay que saber diferenciar lo que es una instrucción de una formación, instrucción en el uso de armas de fuego, seguramente en algunas técnicas de vigilancia. El policía en aquel entonces era considerado más que todo un guardia, un guardián. Sí. Luego, con los acuerdos de paz, se firman los acuerdos y surge la Policía Nacional Civil, y para su ingreso a la misma tenían que pasar
por la Academia Nacional de Seguridad Pública. Los agentes, los del nivel básico, tenían que tener mínimo 9º grado. Sí. En el año, esa fue la segunda etapa, digamos, el intento, las bases para una profesionalización. El tercer paso fue en el año 1996 con la emisión de la ley de la carrera policial, que ya puso como condición para el nivel básico el tener el título de bachiller. A partir de ese entonces comienza un proceso en el que la formación del policía tiene un carácter integral, es decir, no solamente se le forma en técnicas policiales, tácticas y técnicas de intervención, sino que también debe tener un conocimiento básico de los alcances que la ley le permite, sus atribuciones, sus facultades, y también una formación en valores y una visión humanista. Señor Martínez, pero ¿qué tanto influye la vocación de alguien para trabajar en seguridad pública? Porque por años algunos estudios nos indican que también mucha gente ve a la Academia de Seguridad Pública como una opción para buscar empleo. Sí. Mucho bachiller que sale digamos, de diferentes institutos, al no encontrar un espacio laboral, dice, bueno, entonces me voy a integrar a la Academia de Seguridad Pública porque al ser, digamos, parte de la Policía Nacional Civil, ya pues tengo un empleo asegurado. Bueno, el ser policía, efectivamente, si hablamos de una profesionalización de la función policial, quiere decir que el ser policía se vuelve una profesión como cualquier otra. Y para ejercer cualquier otra profesión, en el caso de este servidor, yo soy abogado y notario, usted es periodista, probablemente en nosotros en algún momento existió la inclinación, el deseo de tener otra profesión. A mí me ocurrió, yo quise ser en primer lugar escritor, luego quise ser periodista y no pude porque las asignaturas o las carreras que daban en la Universidad de El Salvador, donde yo estudié, no me cuadraban los horarios para trabajar y estudiar, y me decidí ser abogado. Una vez que decidí ser abogado es porque tampoco lo veía mal y porque veía en esa carrera una manera de hacer una profesión digna y esforzarme en la misma. Creo que lo mismo pasa a cientos y hasta miles de jóvenes del país que inician su carrera como policías, inician su carrera, una carrera digna, una carrera respetable. Muchos lo hacen por vocación, otros lo hacen como una posibilidad de incursión laboral, pero ya estando dentro de la policía han tenido la oportunidad de elegir una carrera. Y ahí usted tiene abogados, tiene periodistas, tiene economistas, tiene ingenieros. Hay una playa de profesionales dentro de la PNC que siguen con sus conocimientos adquiridos, ya con su licenciatura, sirviendo a la institución policial. Entonces yo en ese sentido no le veo nada malo. Claro que lo ideal, como usted lo dice, sería que desde el policía le nazca, desde el individuo le nazca el ser policía. Y hay muchísimos casos de esto. Recientemente, en la última graduación de la promoción 116, que fue en junio de este año, se le preguntó por medio de un periódico, una entrevista que les hicieron a los alumnos, que si tenían miedo, que si no les daba temor, que ellos estaban matando policías, que por qué habían decidido seguir. Le preguntaban a las madres y después a los alumnos. Y las madres, claro, las madres respondieron. Viera que las madres, algunas dijeron, yo preferiría que mi hijo estuviera con la cuma en el campo. Yo le dije que preferiría eso a que se metiera a ser policía. Las madres efectivamente tienen miedo. Pero cuando le preguntaron al alumno o la alumna, ellos dijeron, no, yo quiero ser policía. Desde pequeño quise serlo y voy a seguir siéndolo y no tengo miedo. Me he formado para eso, estoy preparado y saldré a cumplir con mi deber. Esa fue la respuesta de ellos. Uno de los grandes enemigos que los elementos de la Policía Nacional Civil enfrentan es el tema de las pandillas, un fenómeno que ha evolucionado desde el surgimiento de la Academia de Policía hasta hoy, y vemos ya estructuras de crimen organizado. Sí. Y bueno, ya incluso escuchábamos sus declaraciones en las que usted decía de que se han fortalecido los mecanismos para evitar la infiltración, evitar de que gente que es parte de las pandillas ingrese a la Academia y se integre a la Policía Nacional Civil. ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, para ello yo quisiera poner en perspectiva los datos concretos de la formación que hemos brindado a lo largo de los 25 años, puesto que debí comenzar diciendo que yo quiero felicitar y reconocer a todas las autoridades y todo el personal, profesores, docentes, cuerpo administrativo, que durante estos 25 años han contribuido a consolidar la formación policial en El Salvador a través de la academia. Más de 34,000 personas fueron formados como agentes del nivel básico y de otros niveles, subinspectores, subcomisionados que luego han ido escalando. Y en lo que corresponde a la administración que he tenido el honor de dirigir, hemos formado 7,583 nuevos policías. Para darle al país esos 7,500 nuevos policías en 8 años, han concursado no menos de 60,000, entre 60,000 y 70,000 personas que han querido ingresar.
¿Por qué no ingresaron todos ellos? Porque primero hay requisitos. Debe ser una persona que tenga más de 18 años y menos de 28, debe tener el título de bachiller debidamente inscrito en el Ministerio de Educación, no tener antecedentes policiales ni antecedentes penales, entre otros. Las personas que llegan por una solicitud y se dan cuenta que no cumplen los requisitos, ni la presentan. Los que ya la presentan tienen 5 pruebas que deben superar, y si no la supera, cada una excluye a la otra. Sí. En fin, de esos, al final, los que aprueban las 5 evaluaciones, ellos forman parte de una lista de preseleccionados. Quiere decir que aunque pasaron las pruebas, todavía falta un último filtro, que es el informe de verificación. Es una investigación que realiza la unidad de verificación de antecedentes, que son policías investigadores. Ese es el dato que en el reportaje se daba. Cerca de 900 personas, a pesar de haber superado las 5 pruebas en los últimos 8 años, no ingresaron por tener un informe negativo. Los que ya ingresan, ya tienen una situación jurídica distinta. No se les puede expulsar, digamos, solo por un informe o solo porque se presenta una denuncia contra ellos, sino que debe seguírseles un proceso administrativo sancionador. Tienen un derecho al debido proceso, a tener defensor, a presentar pruebas de descargo, y no obstante eso, también hemos expulsado a cerca de 150 personas en estos 8 años por diferentes faltas, entre ellas unas 50 que podrán ser por tener ciertos vínculos con estructuras delincuenciales. Con esto quiero decir, no somos perfectos, siempre habrá alguna posibilidad de una infiltración, pero hay que considerar también la otra posibilidad que se llama cooptación. La infiltración es cuando una persona, en su formación, en su proceso de ingreso, no se le logra detectar su pertenencia o vinculación a una estructura delincuencial. Eso sería infiltración. Pero ya el policía formado, ya juramentado y estando activo como policía, termina siendo seducido, conquistado o enrolado en actividades criminales o en estructuras delincuenciales. A eso ya se le llama cooptación y no infiltración. También se puede dar ese fenómeno. Sí. Pero ¿qué tan efectivos son estos procesos? Porque realmente creo yo que las pandillas han mutado y ya ya no encajan muchas veces con la imagen que el ciudadano tiene de un pandillero. Entonces hay gente que ni siquiera está tatuada, no tiene necesariamente una apariencia que lo delate, sino que me imagino que esto va más allá de la investigación que ustedes hacen. Fíjese que en lo que podríamos decir sociológicamente y criminológicamente, parte de la fortaleza, porque tienen fortaleza, hay que admitirlo, las estructuras delincuenciales de maras o pandillas, lamentablemente su fortaleza reside en la capacidad de extenderse, de ampliarse, debido a que este sigue siendo un fenómeno de carácter social, de raíces sociales, y miles de jóvenes que no tienen otras oportunidades de inclusión, de participación, pues terminan seducidos por estas estructuras. Esa es una fortaleza en el sentido que es público, es conocido la extensión, la capacidad de expansión que tiene la pandilla. Pero ahí también está su debilidad, porque las estructuras delincuenciales de este tipo son conocidas en los barrios, en las colonias, en los cantones, donde también ya en el área rural están presentes, y las personas que se relacionan con los individuos que son miembros de estas estructuras es la misma población la que los conoce. Por eso el informe de verificación que nosotros realizamos a través de la UVEA radica no en revisar bases de datos o revisar antecedentes, esa es una fuente. La que se realiza en la ANSP es una verificación que pocas academias de policía de la región tienen, y es de entenderlo, porque como nosotros tenemos ese fenómeno bien arraigado, se va a cada uno de los lugares de donde procede cada estudiante, hasta el último cantón del país. Si ahí está un aspirante, ahí se mueve la estructura de la verificación nuestra, y ahí es donde se confirma. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el director de la Academia de Seguridad Pública. Ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez. Estamos hablando de ese proceso de formación de los elementos de la Policía Nacional Civil. Hay un interrogante que a mí me surge y es ¿hasta qué punto llega el proceso de investigación durante el tiempo que una persona se está formando? Porque nos decía al principio que parte es el proceso de selección de quién puede y quién no puede ingresar a la Academia. Pero ¿qué pasa después cuando ya han ingresado? ¿Sigue este proceso de investigación? El proceso de ingreso a la academia no termina, o más bien termina así el proceso de selección. Ingresa el aspirante y ya adquiere la calidad de alumno o estudiante de la academia. A partir de ese momento adquiere un estatus que le da derechos, pero también le da obligaciones, y queda sometido como parte de sus obligaciones
al instructivo disciplinario de estudiantes de la ANSP. Ahí están reguladas todas aquellas actividades, actitudes o comportamientos que son consideradas faltas disciplinarias. Una de ellas, una de las más graves es tener relaciones o vínculos de carácter permanente, continuo y estrechos, como puede ser de amistad, sentimentales o de convivencia con miembros de estructuras delincuenciales. La falta estriba en la relación, no en la pertenencia. Nosotros como Academia Nacional de Seguridad Pública, en este caso no tenemos por qué demostrarle a una persona que forma parte de la estructura delincuencial. Si lo es, con mayor razón, ¿verdad? Porque sí, la falta tipifica las dos conductas, abarca las dos conductas, ser parte de la estructura o tener relación con la estructura. Entonces, los alumnos quedan sometidos a ese instructivo disciplinario y la investigación continúa porque la UVEA sigue trabajando, sigue recibiendo información, pero además de rigurosidad por parte de la academia, hay un proceso que los estudiantes que van a ir a su práctica policial, que es la última etapa de formación o una etapa intermedia ahora en el nuevo plan de estudios, a esos estudiantes la lista completa se le manda a la Subdirección de Inteligencia Policial para que de nuevo se les investigue. Entonces hay un proceso permanente de investigación y de depuración. Ahora bien, hay una serie de situaciones sobre las que me gustaría conocer también su opinión. Esta mañana despertamos con el asesinato número 26 de elementos de la Policía Nacional Civil en lo que va de 2017. Usted como formador de toda esta gente y también que ha estado, digamos, siendo parte de la academia, toda esta gente que ha muerto en este 2017, ¿qué piensa de lo que está pasando con los elementos de la policía y los ataques de los que son objeto? Bueno, en primer lugar, pues, sobre la cuota de sacrificio que están dando los policías y sus familias, lo primero que se merecen pues es un reconocimiento, una gratitud permanente, eterna, continua, que como sociedad y como Estado debemos darle a los hombres y mujeres que visten ese uniforme. Tanto los policías como los miembros de las Fuerzas Armadas que están contribuyendo, los custodios penitenciarios que también son objeto de estos ataques, están dando el máximo de sacrificio que un ser humano puede dar por otros, como es dar la vida. En la mayoría de los casos en los que los policías, por ser tales, por ser agentes de seguridad pública e incluso por estar en el cumplimiento de su deber, son atacados. Cuando eso ocurre, la sociedad debe, a mi criterio, pues, cobrar conciencia de que son la última línea que nos está defendiendo de los ataques y de los graves delitos que cometen estas estructuras. No solo es la extorsión, recordemos que esas son estructuras capaces de asesinar a mansalva, de asesinar con lujo de barbarie, de exhibir esa matanza que realizan. Son estructuras que han evolucionado a este momento, estructuras delincuenciales fuertemente armadas, con prácticas de crimen organizado, que acumulan dinero y poder a través de las extorsiones y de otros ilícitos, y que son capaces, como lo ha demostrado la Operación Tecana, pues, de tener una cúpula que se da una gran vida, que vive como grandes mafiosos, digamos, a costa de la matanza y el sacrificio que tienen en sus estructuras de los miembros de la pandilla, de los miembros de base, ¿no? Entonces, que los policías estén arriesgando sus vidas y que no sea una teoría, porque todo policía en cualquier parte del mundo sabe que cuando juramenta ser policía está dispuesto incluso a dar su vida por cumplir con su deber. Pero eso es una eventualidad en sociedades donde la situación de la violencia es menor que la de El Salvador. En este país, tristemente, en los últimos 3 años ya nos han asesinado a más de 160 policías. Y eso significa para mí que la sociedad entera debe darle un respaldo, debe darle todo el reconocimiento, todo el apoyo a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada y a los demás agentes relacionados con la contención de la violencia, porque primero que nada, porque el policía representa la autoridad legítima, el uso legítimo de la fuerza. Nosotros los preparamos en la academia para eso, para que ellos sepan cómo contraatacar, cómo defenderse, cómo proteger a la población de cualquier tipo de actividad criminal. Tienen las técnicas, tienen los procedimientos, tienen las directrices, tienen los límites también en el uso de la fuerza, pero cuando un policía es atacado, en el momento en que se ve atacado, a él le nacen 2 circunstancias legales que le permiten incluso suprimir la vida de su atacante, como cualquier otro ciudadano está en una situación de legítima defensa. Y en la legítima defensa, un individuo que es atacado de manera injusta, de manera inmediata y sin provocación previa,
puede defenderse con todo lo que él tenga a su alcance, con todos los recursos que él tenga. El policía está preparado para eso, hace uso de armas de fuego y tiene toda la facultad y tiene la autorización del derecho para actuar. Pero al policía, además, por ser agente de autoridades, le asiste otra causa de justificación, que así se conoce en derecho penal, como es el ejercicio legítimo de su deber. Tiene el deber de actuar. En ese sentido es que yo he hecho el llamamiento muy firme, muy vehemente, como director general de la academia, de decirle a los policías que ellos, cuando sean atacados, deben defenderse con todo, en el sentido de la preparación que han tenido, saber bien hacer uso de las armas de fuego. Pero eso sí, una vez que logren someter a su atacante, aún tratándose del peor delincuente, el que les hubiese causado alguna baja de sus compañeros, si a esta persona se le acaban las balas, lo detienen, lo someten o se entrega, en ese momento deben respetarle su integridad, deben respetarle su vida. No tienen derecho a mancillarlo, a pisotearlo y mucho menos a asesinarlo. Eso es el equilibrio que debe haber en un Estado de Derecho y a ese es el que yo me he referido con suficiente vehemencia, por un lado, para que el policía se sienta respaldado y fortalecido, que él tiene que actuar y aplicar la rigurosidad de la ley, pero por otro lado, que no dé el paso al otro lado y se convierta, digamos, en un delincuente y que no responda con actividades criminales como lo hacen los criminales. Pero bueno, de hecho, hoy en día es uno de los puntos de discusión también los posibles asesinatos extrajudiciales que se hayan cometido durante operaciones policiales. ¿Qué piensa usted de situaciones que han llegado incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que ya hay investigaciones sobre situaciones que han ocurrido en los últimos meses y en los últimos tiempos y que tienen relación con abusos que pudieron haber cometido elementos de la policía? Bueno, primero hay que poner la dimensión clara de esto. Todavía no hay casos concretos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos muy lejos de eso. Sí hay, como no, una audiencia especial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que efectivamente puede convertirse en la puerta de ingreso para un caso en especial. Pero hoy por hoy lo que hubo la semana pasada en la Ciudad de México es una audiencia donde dos organismos de derechos humanos de El Salvador pidieron a la Comisión Interamericana, que es un organismo administrativo previo que tiene atribuciones, por supuesto, para supervisar en El Salvador el cumplimiento de determinados derechos y que si encuentra una situación que lo amerita con ciertos indicios probatorios o evidencias, puede pasarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya con casos concretos. Sobre la materia, pues la verdad es que los organismos de derechos humanos nacionales o extranjeros están en todo su derecho, esa es parte de su labor, para eso han trabajado toda la vida. En aquellas situaciones que les parece que hay irregularidades o posibles violaciones de derechos humanos, tienen todo el derecho de exigir rendición de cuentas a las instituciones, a las autoridades, y este gobierno a eso no le temen para nada. Los mismos organismos, los mismos representantes que fueron a México se reúnen con nosotros en el Gabinete de Seguridad. El ministro de Justicia y Seguridad Pública desde el año pasado habilitó una mesa justamente que se llama así, Mesa de Derechos Humanos. Se está trabajando con ellos conjuntamente en el diseño de un plan de divulgación de conocimientos hacia los pobladores de diferentes municipios y de diferentes comunidades donde hay más presencia de pandillas, donde hay más conflictos incluso con la propia policía, para que ellos estén preparados y denunciar adecuadamente las irregularidades que existan. Esto se está dando con asistencia del PNUD, por ejemplo. Entonces, no hay nada que esconder en ese sentido. La policía está abierta y si un individuo de la Policía Nacional Civil comete ya lo que es una violación de derechos humanos, un delito, un crimen, sobrepasa esa línea a la que yo me referí, porque una cosa es que el policía en su patrullaje, en el cumplimiento de su deber, se vea atacado, en ese momento tiene que defenderse. Eso es a lo que yo me he referido enfáticamente y lo recalco, que lamentablemente miembros de estos organismos de derechos humanos y algunos malintencionados miembros de algunos medios de comunicación han pretendido decir que yo les he dicho que hagan lo que quieran cuando están en patrullaje o cuando están cumpliendo su labor, y eso no es así. Lo que les he dicho es que en el momento de ser atacados, en ese instante es que deben defenderse con todo, pero nunca olvidar que aún ya tratándose de los peores delincuentes, una vez sometidos tienen que aplicarles la ley y nada más. Si van más allá y ya cometen un ilícito o incluso un homicidio, un asesinato de estas personas, pues tendrán que responder ante la ley, y es lo que ha hecho la institución, porque a nivel de oficial, a nivel de políticas, ni la Policía Nacional Civil, ni el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ni la Academia Nacional de Seguridad Pública, ningún titular jamás le ha dicho a los policías que ellos
deben olvidarse de las leyes y de los derechos humanos al momento de intervenir. Todo lo contrario, deben estar siempre presentes y conocer sus deberes. Para eso los estamos preparando. Pero ¿considera usted importante que se haga este tipo de investigaciones para no dejar dudas sobre la labor que hace la policía, que se hagan investigaciones ya a nivel de organismos de derechos humanos, no solo locales, sino también internacionales? Sí, por supuesto. Me parece que sí, que es correcto que se haga. Ahora bien, lo que yo sí he planteado es que, tristemente, en algunos casos, no en todos, pero en algunos puede ser que ya existan ciertos fundamentos, porque ya la Fiscalía General de la República ha intervenido, ya llevó los casos a los tribunales, porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también ya se ha pronunciado, si hay informes de posibles indicios de presuntas violaciones a derechos humanos, son casos que deben ser investigados. Pero aquellos otros en los que a veces de manera bastante ligera y superflua, en algunas investigaciones periodísticas donde la base o el fundamento que tienen son declaraciones de miembros de las mismas estructuras delincuenciales o de familiares de estos, o allegados de estos, o arrepentidos de las estructuras, o enemigos, o personas que están en la lista para ser asesinados por la misma pandilla, y después empiezan a denunciar y a hacer declaraciones de este tipo, y ese es el único o el principal fundamento que tienen para ello. Me parece que eso es muy superficial, muy ligero, y no debería prestarse, mucho menos con casos como estos, para señalar que debido a que existen unos individuos o algunos grupos dentro de la institución policial, que la responsabilidad es de la institución toda. Eso creo que me parece que es una exageración. Los individuos, los grupos deben responder ellos por su cuenta, pero no puede responder una institución cuyos lineamientos no son esos. Pero ¿no considera usted que esto sería como atacar al mensajero y no ir al fondo de la situación de lo que se está denunciando? Porque fácil es calificar una investigación periodística, pero ¿por qué no se investiga mejor el fondo de lo que es investigación, está diciendo? No, claro, sí, es lo primero que yo dije, la posición institucional es que los casos en los que existan indicios probatorios de que hay participación delincuencial o violación de derechos humanos por parte de elementos policiales se van a investigar, y la policía los ha entregado a la justicia. No hay nada que ocultar en ese sentido, pero igualmente a ese nivel de responsabilidad que las instituciones deben tener, también hay ciertos periodistas que se están prestando coincidentemente a las intenciones que tienen las estructuras delincuenciales de presentarse como víctimas, y eso ya como sociedad, pues yo haría un llamamiento de que le pongamos mucho cuidado, porque no es posible que ahora resulta que las estructuras delincuenciales, que son las que tienen al país bajo un ataque permanente, ahora porque se ha tomado una firme decisión de buscarlos, de combatirlos, de ponerlos a disposición de la ley, y que si se enfrentan a la policía van a tener también bajas en eso, que por esa razón ahora los policías sean los que están en el banquillo de los acusados y no los delincuentes. A eso hay que ponerle mucha atención. Bueno, pero lo que pasa es que existe una línea bien delgada entre sí, lo que puede ser considerado un procedimiento correcto y una situación que puede caer en la ilegalidad, señor Martínez. Sí, claro, pero en realidad no es una línea tan delgada, porque el policía sabe bien cuáles son sus deberes. Es decir, cuando yo le describo, por ejemplo, imaginémonos un ataque como tantos que hay todos los días. O sea, el policía lo atacan y resulta que los que lo están atacando son adolescentes, jóvenes, que no tienen la misma preparación con policía, pero tienen fusiles o tienen armas de fuego. El policía va a saber defenderse mejor, está mejor equipado, tiene mejores tácticas. Probablemente de esos ataques a lo mejor lesionan a un policía y mueren 2 o 3 de estos delincuentes. Han muerto en el fuego cruzado. Si han muerto en el fuego cruzado y eso se demuestra técnicamente, ahí no hay nada más que investigar. Se tiene que llevar un proceso, eso sí, los policías quedan sujetos. Eso desde ya hay que verlo incluso como un problema que tenemos, porque el policía que cumple su deber y tiene un elemento que lo atacó, que fallece, ya el policía está sometido a un proceso. Ya desde ahí ya está, digamos, en esa desventaja. Pero diferente es que una vez sometido o herido un individuo, llega el policía y lo mata. Eso es otra cosa, y ahí sí está la línea está bien clara. El policía debe cumplir, como digo, con toda la preparación que tiene y defenderse él y proteger a la población. Pero una vez sometido el sujeto, aún el peor que sea, y con el arma todavía en la mano, tiene que someterlo, tiene que detenerlo y entregarlo a la ley. Muy bien, me gustaría que cerráramos hablando y haciendo una evaluación. ¿Cuál considera usted que es la deuda que hay a nivel político con las instituciones que garantizan la seguridad en El Salvador? Tanto, dígase academia, dígase también Policía Nacional Civil. Bueno, en realidad
ha habido todo un acompañamiento hasta ahora, desde que en abril del año pasado el señor presidente de la República exigió y estableció las directrices al Gabinete de Seguridad Pública de redoblar los esfuerzos para contener la agresión violenta y criminal de estas estructuras. Se tomaron las llamadas medidas extraordinarias y esas medidas son de carácter legislativo. Por lo tanto, para su aprobación contaron con la participación, con el apoyo de todas las fracciones legislativas del país, de todos los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea. Eso merece un reconocimiento, eso merece decirle a la población y a la clase política que mientras se está unido se tienen buenos resultados. Porque estamos hablando de que en el 2015 se cerró ese año, que ha sido uno de los más violentos, con cerca de 21 homicidios diarios. Ya el año pasado se bajó ese promedio, fueron como 13, y en lo que va de este año el promedio es de 10. Es decir, se ha logrado reducir la violencia criminal, por lo menos en lo que corresponde al homicidio, en más del 50%. Resultados se están dando. Pero yo quisiera hacer un llamamiento también basado en esa experiencia que se tiene, que ha demostrado que cuando hay vocación de trabajar juntos por el país se logran buenos resultados. Quiero recordar, a propósito del 25 aniversario de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que todos recordamos que los acuerdos de paz se firmaron finalmente en México el 31 de diciembre de 1991 y luego fue la formalización en Chapultepec en enero del 92. Pero fíjense que ya para el 27 de febrero del 92 estaba aprobada por la Asamblea Legislativa la ley orgánica de la ANCP. Quiere decir que en cuestión de un mes el país se había puesto de acuerdo para darle vida a las nuevas instituciones. Eso significa que había una actitud muy responsable, que previamente se habían sentado las bases, porque en un mes no se puede hacer una ley de este tipo. Había todo el compromiso de parte de todos los sectores políticos del país para sacar adelante a la nación. Este es el momento también de hacerlo. Este es el momento en el que, sabiendo que se necesitan de más recursos, hay un préstamo pendiente ahí, por ejemplo, de $100 millones que el BCE lo ha ofrecido al país. Yo haría un llamamiento respetuoso a todas las fracciones legislativas que lo aprueben, porque el país lo necesita. La policía está dando su trabajo, ha dado su cuota de sacrificio, son cientos de policías que han sido asesinados y no es posible que los dejemos solos. Muy bien, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Agradecemos al señor Jaime Martínez que ha estado con nosotros, director de la Academia de Seguridad Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con Célida Magaña, quien tiene más información.